días. Estamos a día martes en la semana número 6 en el estudio de la persona del Espíritu Santo. En este caso, en la iglesia primitiva o en los comienzos de la iglesia. La idea es reflexionar sobre la obra del Espíritu Santo en aquellos primeros años que están contenidos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como hemos dicho ayer, es un libro de transición. Hemos destacado ya también ayer que al mirar el Antiguo Testamento podemos ver a Dios el Padre obrando por nosotros. Entramos en el Nuevo Testamento y en los 4 evangelios encontramos al Dios el Hijo, y en este caso es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero luego, en Hechos de los Apóstoles, vemos la promesa cumplida del Hijo enviando al Espíritu Santo, y ahora podemos decir Dios en nosotros. Creo que es una reflexión maravillosa. Hemos destacado también una cita dicha por Billy Graham hace muchos años atrás. Estas son las buenas nuevas. Ya no estamos esperando por el Espíritu Santo. Él nos espera. Ya no vivimos en los días de la promesa, sino en los días del cumplimiento. Muchos creyentes pasan toda la vida sin comprender cabalmente la doctrina del Espíritu Santo. Como han leído que algunas personas debieron esperar a ser llenos del Espíritu Santo, o que otros hablaron en lenguas como evidencias de la presencia del Espíritu en sus vidas, viven creyendo equivocadamente que necesitan vivir una experiencia especial para tenerle en sus vidas. O en el peor de los casos, que como el tema es algo confuso, es mejor no dedicarle demasiado tiempo o mucha atención. Lamentablemente, hemos complicado mucho este tema. Podemos afirmar que como todo otro aspecto de la vida cristiana, la vida llena del Espíritu es una vida de fe. No se trata de una fórmula. La vida llena del Espíritu es una relación personal con el Espíritu Santo. Es un tema importante, pero llama la atención que no se hable de él muchas veces, como se habla, por ejemplo, de la segunda venida de Cristo. Solo aparece 15 veces en el Nuevo Testamento la frase lleno del Espíritu, 4 veces en Lucas y 10 veces en Hechos y solo una vez en los Efesios. Esto nos deja con 24 libros del Nuevo Testamento en el que no se hace mención de este tema de una forma directa. Por otro lado, también hay que destacar que lo que se quiere decir en Lucas y Hechos es diferente a lo que se quiere decir en Efesios. Voy a compartir con vosotros extractos de varios comentarios que me han ayudado a mí a entender lo que significa ser lleno del Espíritu, aunque es un tema que vamos a mirar dentro de algunas semanas. Esta semana es importante porque tiene que ver con la llenura del Espíritu en esta época de la vida de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles. Por eso es que ahora mismo vamos a Hechos capítulo 2, versículo 4, y leemos allí: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 4 y el versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:
gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y comenzó a predicar el Evangelio. En el capítulo 4 también, pero el verso 31 dice: cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Y en Hechos, capítulo 9 y versículo 19, dice, hablando de la conversión del apóstol Pablo, dice: Ananías, verso 17, entró en la casa, puso sobre él las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así que la tendencia que vemos en Hechos es que el Espíritu Santo es el que inicia el proceso. El recipiente fue tomado por sorpresa. Aún los que estaban en el aposento alto no sabían cuándo se cumpliría la promesa del Señor hasta que simplemente sucedió. En Hechos 10, Pedro está predicando en casa de Cornelio, y aunque allí no se utiliza la palabra llenar, el Espíritu Santo interrumpe su sermón y el Espíritu cae sobre todos los que estaban allí. Es el Espíritu Santo el que inicia el proceso. Por otro lado, no parece haber evidencias de que los que son llenos del Espíritu Santo luego se sientan vacíos de él. Esta es la idea que luego encontramos en las epístolas, donde se nos dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, que no apaguemos el Espíritu Santo. Un proceso que obviamente empequeñece, diríamos así, la llenura en nuestra experiencia cristiana. Ahora, lo que sugieren los versículos que encontramos en Hechos y que describen a Esteban, a Bernabé y a Pablo. En Hechos capítulo 6 y versículo 3 dice que debían buscar hermanos de entre vosotros 7 hombres de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Luego en el capítulo 7 y el versículo 55 dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En el capítulo 11, versículo 24, dice la palabra que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, así que muchos se unieron al Señor. En el capítulo 13 y el verso 9 dice también allí: entonces Saulo, conocido también como Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó sus ojos en él y dijo: hijo del diablo, etc. La conclusión a la que llegamos es que en Hechos se usa la frase lleno del Espíritu Santo para destacar el cumplimiento de la promesa del Señor, la llegada de un auxiliador que vivirían los creyentes. Más tarde vamos a encontrar el imperativo de Pablo en Hechos 5:18, sed llenos del Espíritu. En Hechos a los apóstoles y a los creyentes se les dijo que esperaran, y el Espíritu Santo inició el proceso. En Efesios a los creyentes se les dijo que actuaran, se les encomendó que ellos fueran llenos. En otras palabras, que se dejen llenar por el Espíritu. Y esta es la gran diferencia que encontramos en este tiempo transicional, fundacional, donde la iglesia primitiva, primigenia, primera, aquella iglesia donde el Evangelio comienza a esparcirse por todo el imperio romano, que facilita los viajes misioneros de Pablo y del equipo misionero,
llevaba a aquellos hombres en cumplimiento de aquella promesa, llenos del Espíritu Santo, para llegar con el mensaje del Evangelio. Un tiempo también donde la obra del Espíritu Santo se manifestaba no solo en una palabra poderosa que era predicada de una manera cautivadora para los corazones, sino acompañada de hechos milagrosos. Pedro resucita a Dorcas. Pablo resucita al joven que cae de aquella alta ventana en aquella larga predicación del Evangelio. Y así podríamos seguir enumerando hechos maravillosos, milagrosos y expresiones claras del cumplimiento de la presencia del Espíritu Santo en estos hombres que fueron llenos del Espíritu de Dios. Y Hechos parece destacar de una manera extraordinaria estos momentos puntuales y maravillosos, que no negamos que Dios pueda volver a usar, porque Dios tiene el poder de resucitar si quiere hacerlo, o de sanar. No lo hace ya habitualmente. Obviamente que no. Recibimos noticias a veces de lugares en la iglesia perseguida donde hay milagros extraordinarios, o en países musulmanes donde está absolutamente prohibido predicar el Evangelio y nos llegan reportes de personas que han tenido visiones, manifestaciones visibles del Señor Jesucristo, hablando a sus corazones y llevándoles a los pies de la cruz. Porque como hemos dicho, el Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo. Es Él el que nos guía, a quien debemos honrar y a quien debemos orar y a quien debemos buscar. Pablo lo que está diciendo cuando escribe a los Efesios es que el Espíritu Santo debe ser el agente llenador. El vaso somos cada uno de nosotros. El agua, aquello con lo que el Espíritu Santo nos quiere llenar, y el agente llenador, el que llena el vaso, debe ser el Espíritu Santo. Comúnmente, el mensaje carismático de nuestros días vincula la obra del Espíritu Santo a la manifestación de actividades espectaculares, especiales, sanidades, milagros, lenguas, que entendemos ya no están operativos en la dimensión en la que estaban en los tiempos apostólicos. Vuelvo a decir, no es que no están operativos. Pueden estarlo porque el Espíritu es de Dios y Él tiene la libertad de hacer lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. Pero no los vemos en la dimensión en la que vemos está en los hechos de los apóstoles. Incluso más, la llenura del Espíritu no presupone una mayor abundancia de dones en el creyente. Aún una iglesia carnal como Corinto estaba llena de dones espirituales, por lo que el uso de los dones, tristemente, los podemos llevar a cabo también en la carne. Necesitamos al Espíritu, pero no lo esperamos. Él nos espera. Él nos está esperando. La promesa ya se cumplió. El Espíritu descendió y ya no tiene que descender. Está en nosotros y habita en todos aquellos que hemos nacido espiritualmente. Pero Él nos espera. Espera nuestra rendición, nuestra entrega a su voluntad, nuestro venir a presentarnos, como dice Pablo a los Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oh, que el Señor encuentre en nosotros esa respuesta, presentarnos y dejar que el Espíritu Santo nos llene
y nos use en su poder para glorificar a Cristo mientras ganamos almas para su gloria. Padre bendito, gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por haber enviado al Señor Jesucristo. Gracias porque trinitariamente vives en nosotros hoy. Oh, cuántas gracias te damos por ese Padre que estuvo por los hombres en el Antiguo Testamento, por ese Hijo que vino a estar con los hombres en la época de los Evangelios. Y te damos gracias hoy por el Espíritu Santo que vive en nosotros, Dios en nosotros, para gloria de Dios y de su Hijo. Ayúdanos a experimentarlo hoy plenamente, llenados por Él. En tu nombre, amén. Os espero mañana miércoles para continuar meditando, en este caso, en el libro de Job. Manteneos bendecibles.